Shabbat Shalom Israel, Shabbat Shalom. Saludos y bendiciones para Congregación El Yo Soy. También enviamos saludos y bendiciones para Radio Shalom, la estación con el Ruach. De igual manera para la Quejilá de Yehoshua. También enviamos saludos y bendiciones y un fuerte abrazo para nuestros amados mentores, nuestro amado Moré Ajarón Morales y su amada esposa, nuestra Morá Araceli de Morales, quienes son los que presiden aquí en la bendita Quejilá de Yehoshua. Y también, amados Ajim y Ajayod, enviamos cordiales saludos y muchas bendiciones para todos los hermanos dispersos por todo el mundo del bendito pueblo de Israel. Bien, amados Ajim y Ajayod, el tiempo lo tenemos ocupado hoy en la parashá de esta semana, la porción de la bendita Torah que nos toca estudiar esta semana en este Shabbat. Quien les habla es su José Antolín Meléndez, de aquí del Estado de México, en la República Mexicana. Pero primero vamos a darle toda la gloria y la honra y las gracias a nuestro Abacadosh, Jehová Sebaot, por un Shabbat más que nos concede estar juntos en Ejad, disfrutando de este bello día, este día de delicia que Él creó para nosotros. Y les invito a que lo hagamos a una voz, todos juntos. Abacadosh, estamos aquí delante de su bendita y santa presencia. Le damos toda rabá a Abba por su grande amor, su misericordia, su gesed, su raje que tiene para con nosotros. Le damos toda rabá por este Yom Shabbat, este día de reposo que usted ha creado para nosotros. Le pedimos el poder santificar este día, el poder consagrarlo para usted, y le pedimos que usted hable a nuestro corazón, a nuestra alma, a nuestro entendimiento. Todo esto se lo pedimos en el Shem de Yeshua HaMashiach Melech Israel. Amén, amén y amén. Bueno, amados Ajim y Ajayod, hoy nos toca esta porción de la bendita Torah, la parashá, que se intitula Hanimtza. Hanimtza, ¿podemos hallar? Y lo hemos estado estudiando durante toda esta semana en el libro de Bereshit, Génesis, en el capítulo 41, del verso 38 al verso 17 del capítulo 42. Y en el profeta Isaías, en el capítulo 11, versos del 2 al 9. En el Tejilín, el Salmo 39, y ahí en el Brit Hadashah, en el Pacto Renovado, conocido como Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos del Ruach, a través de los Sheliach, de los apóstoles, capítulo 7, versos del 1 al 19. Bien, amados, pero antes de comenzar con nuestra parashá, quiero hacer una pequeña remembranza recordando la vida de Abraham, el padre de multitudes, el padre de la fe, a quien nuestro Abacadosh le dijo que iba a ser bendición, que le iba a bendecir y que iba a ser bendición. Bien, él tuvo un hijo con Agar, su primogénito, que fue Ismael, pero quien fue usado no fue el primero sino el postrero, que fue Isaac, el hijo de promesa, en quien nuestro Abacadosh prometió bendecir en grande manera a Abraham. E Isaac tuvo dos hijos, el primogénito Esaf y posteriormente Jacob. Pero Esaf no ocupó el puesto de primogénito ni la bendición al primogénito, sino que él vendió su primogenitura, y entonces no fue el primero sino el postrero el que llevó la bendición del primogénito. Y lo mismo pasó con Jacob. Tuvo a Rubén como primogénito, pero no fue el primogénito quien ocupó la bendición, sino el que fue bendecido fue Joseph, el primogénito, con Rachel. Y entonces estamos viendo que Joseph
es una sombra profética de nuestro Mashiach, Yehoshua. Y aquí en el verso 38 del capítulo 41, dice: y entonces dijo Faraón a sus siervos. Le dice Faraón a sus siervos: ¿podremos hallar otro hombre como él, en quien haya un espíritu divino en su interior? Aquí vemos que Faraón, rey de Egipto, estaba reconociendo que no había posibilidad de encontrar otro hombre como Joseph, en el cual en su interior hubiera un ruaj divino, el ruaj de Jehová. Y entonces dice el verso 39: entonces le dijo Faraón a Joseph: por tanto que te ha hecho saber tu Elohim todo esto, no hay otro sabio e inteligente como tú. También estudiamos la parashá pasada que Joseph le daba toda la gloria, la honra y el honor a Jehová Sebaot. Y entonces continúa diciendo: nuestros sabios han llamado el alma por 5 nombres. Nuestros amados hermanos Yehudim han llamado el alma por 5 nombres. Los vamos a nombrar. 1, Nefesh, alma, como motor de la vida física. Ruach, espíritu, es el ser emocional y la personalidad. Neshama, aliento, es el ser intelectual. Hayá, vida, es el ser suprarracional, el asiento de la voluntad, el deseo, el compromiso y la emuná. Y Yehidá, singularidad. Esto connota la esencia del alma, su unidad con su fuente, la esencia singular de Elohim, pues la esencia del alma del hombre es literalmente una chispa divina, una parte o una porción de Dios en nosotros. Y entonces quiero vamos a desarrollar el tema de acuerdo a lo que Faraón, rey de Egipto, veía. Veía en Joseph algo no común entre los seres humanos, que era un ruaj divino dentro de su ser. Él en su sabiduría levantaba la vista y no veía nadie más con esta cualidad. Pero así como había un espíritu divino quien le hizo saber la interpretación, la revelación de lo que habría de suceder a Faraón, rey de Egipto, a través de la vida de Joseph, es el ruaj de Jehová Elohim. Pero también vamos a ver con el primogénito de Jacob, con Rubén, entendiendo lo que nos dice la bendita Torá, que Adán fue el primer hombre y que nuestro rey Mashiach Yehoshua es el segundo Adán. Quiero compartirles parte del testamento de Rubén, cuando le dice a sus hermanos y a sus hijos, cuando iba ya a entregar el ruaj, el espíritu, él dice: escuchad, hermanos míos, prestad oídos a Rubén vuestro padre y a lo que os ordeno hoy. Conjuro hoy por el Elohim del cielo que no os dejéis llevar por la ignorancia juvenil ni por la lujuria. Por ella me dejé arrastrar yo y profané el lecho de mi padre Jacob. Os aseguro que Elohim me infligió un gran castigo en mis flancos durante 7 meses. Y si mi padre Jacob no hubiera rogado por mí a Jehová, porque Jehová quería aniquilarme gustoso, tenía entonces yo
30 años cuando hice el mal ante Jehová y estuve enfermo de muerte durante 7 meses. Luego, por propia decisión, hice penitencia ante Jehová durante 7 años. No bebí vino, ni licor, ni entró carne dentro de mi boca, ni gusté de alimento apetitoso, mientras guardaba yo duelo por mi pecado. Tan grande era mi pecado que nunca se cometa tal cosa en Israel. Escuchad ahora, hijos míos, lo que vi sobre los 7 engañosos espíritus durante mi tiempo de penitencia. Entonces decía Faraón: no he visto hombre alguno que tenga ruaj divino dentro de sí. Y vamos a hablar de esa área del ruaj, del espíritu. Y entonces dice: escuchad ahora, hijos míos, lo que vi sobre los 7 engañosos espíritus durante mi tiempo de penitencia, de duelo por mi pecado. 7 espíritus ha dispuesto Belial contra el hombre. Ellos son los causantes de las acciones de la juventud. Otros 7 ha dado Jehová Elohim al hombre desde la creación, para que por ellos puedan realizarse las obras humanas. El primero es el espíritu de vida, gracias a él, o gracias al cual se constituye el conjunto humano. El segundo es el espíritu de la visión, gracias a él, o al cual se genera el deseo. El tercero, el espíritu del oído, por el cual se transmite la enseñanza. El cuarto, el espíritu del olfato, gracias a él, o al cual existe la sensibilidad para atraer el aire y el aliento. El quinto, el espíritu del habla, por el que se genera el conocimiento. El sexto, el espíritu del gusto, gracias a él, o al cual tiene lugar la ingestión de alimentos y bebidas, y por ellos se crea la fuerza, pues en los alimentos reside su fundamento. Séptimo, el espíritu del semen, de la semilla y la cúpula, por el cual se introduce el pecado a través del ansia del placer. Por esta razón es este el último espíritu de la creación y el primero de la juventud, porque está llena de insensatez y conduce al joven como un ciego hacia la fosa, o como a una bestia de carga hacia el precipicio. Además de todos estos, existe un octavo espíritu. Es el espíritu del sueño, gracias al cual fueron creados el éxtasis de la naturaleza y la imagen de la muerte. A estos espíritus se mezcla el del error. El primero, el espíritu de la fornicación, tiene su asiento en la naturaleza y en los sentimientos. Y el segundo, el espíritu de la insaciabilidad, en el vientre. El tercero, el espíritu de la guerra, en el hígado y la bilis. El cuarto, el espíritu del agrado y del encanto, para parecer hermosos por medio de lo que es inútil. El quinto, el espíritu del orgullo, para jactarse y vanagloriarse. El sexto, el espíritu del engaño, de la perdición y de la envidia, para fingir palabras y echárselas para pasar desapercibidas ante los parientes y los vecinos. El séptimo es el espíritu de la injusticia, gracias al cual se producen los robos y los atracos para ejecutar los deseos del propio corazón. La injusticia, en efecto, colabora con los otros espíritus,
gracias al cohecho. A ello se añade el espíritu del sueño, el octavo, unido a engaños y fantasías. De este modo se corrompen los jóvenes, entenebreciendo su mente lejos de la verdad, no sintiendo según la ley de Jehová Elohim, ni obedeciendo a las amonestaciones de sus padres, tal como me ocurrió a mí en mi juventud, dice Rubén. Mas ahora, hijos míos, amad la verdad y ella os guardaré. Esta es mi enseñanza. Escuchad a Rubén vuestro padre. No concedáis importancia al aspecto exterior de la mujer. No permanezcáis solos con mujer casada, ni perdáis el tiempo en asuntos de mujeres. Si yo no hubiera visto a Bilha, bañándose en un lugar apartado, no habría caído en tan gran impiedad. Desde que mi mente concibió la desnudez femenina, no me permitió conciliar el sueño hasta que cometí la abominación. Mientras mi padre Jacob estaba ausente en casa de Isaac su padre, y nosotros en Gedar, cerca de Efrata, en la región de Belén, Bilha estaba ebria, estaba durmiendo desnuda ahí en su alcoba. Yo entré, vi su desnudez, y entonces cometí la impiedad. Y entonces la dejé ahí dormida y salí fuera y me fui. Inmediatamente nuestro Abacadosh, Jehová, reveló a mi padre Jacob mi impiedad. Volviendo a casa, él comenzó a llorar mi pecado y no tocó más a Bilha. Por tanto, amados, no prestéis atención a la hermosura de las mujeres, ni os detengáis a pensar en sus cosas. Caminad, por el contrario, con sencillez de corazón, con temor de Jehová, ocupándoos en vuestros trabajos, en vuestras lecturas de la bendita Torá, en vuestros libros, en vuestros rebaños, hasta que Jehová Elohim os dé la compañera que Él quiera, para que no os pase como a mí, hasta la muerte de nuestro padre. No me atreví a mirar el rostro de Jacob, o dirigir palabra alguna entre mis hermanos, por temor a sus reproches. Y hasta ahora mi conciencia me tortura por mi pecado. Sin embargo, mi padre me consoló, ya que él rogó a Jehová para que se apartara de mí su ira, como me lo indicó el Adón. Desde entonces, arrepentido me mantuve, vigilante, y no pequé más. Por ello, hijos míos, observad todo lo que os prescribo hoy, y no pecaréis jamás. Dice ahí en el libro de Levíticos, amados Rahim y Hayot, capítulo 18, verso 8: la desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás, es la desnudez de tu padre. Y Rubén conoció la desnudez de su padre al haber cometido este acto vergonzoso, abominable, asqueroso delante de los ojos de Jehová. Él continúa diciendo: ruina del alma es la lujuria. Nos aparta de Jehová y nos acerca a los ídolos. La lujuria engaña continuamente la mente y el juicio, y precipita a los jóvenes hacia el Hades mucho antes de tiempo. Muchos han perdido, a muchos ha perdido la lujuria, aunque sean ancianos, de edad avanzada, o que sean de noble cuna. La lujuria los hace cometer ridículo y se convierten irrisorios ante Belial. Dice: Joseph, mi hermano, halló gracia
ante Jehová y los hombres, porque se guardó de las mujeres y mantuvo limpia su mente de toda fornicación. Aunque la egipcia, mujer de Potifar, lo intentó muchas veces con él, aunque ella convocó a sus magos, a sus agoreros, y le ofreció filtros, le ofreció menjurjes para enamorarlo, para que cayera, menjurjes de amor. Su buen juicio no admitió ningún mal deseo. Por ello, el Jehová, Elohim de mis padres, le salvó de los peligros de muerte ocultos y manifiestos. Si la lujuria no se apodera de vuestra mente, ni siquiera Belial os vencerá. Aleluya. ¿Quién es Belial? ¿Qué significa Belial? Significa corrupción. Lo dice Isaías 38:17. Otro término lo encontramos ahí en Strong, en el diccionario, en el 3276, que significa ganancia. Entonces, por lo tanto, podría ser el Dios de las ganancias corruptas, el desobediente, el rebelde. También se le atribuye nombres como el Dios de la arrogancia, el Señor del orgullo, el hijo del infierno, Baal y Al. También a este Dios, a este demonio, se le adoraba en Sodoma y en Gomorra. Y por dejarse influenciar la mente, el espíritu de su mente, cometían actos vergonzosos y abominables delante de los ojos de Jehová. Ahí en 2 de Corintios, en el capítulo 16, verso 14 y 15, dice: no pongan yugo sobre ustedes mismos, uniéndose en una coyunta con los incrédulos. Pues, ¿cómo podrían ser socios la justicia y la anarquía? ¿Qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué armonía puede haber entre el Mashiach y Belial? ¿Qué es lo que un creyente tiene en común con un incrédulo? Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Aleluya. Nuestro rey Mashiach, Yehoshua, es espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, lo carnal, lo diabólico, luego lo espiritual. Aleluya. Entonces aquí vemos que Rubén fue el primogénito de Jacob, pero no fue el que llevó la bendición, porque él fue el primero, y el postrero, que fue Joseph, él pasó a ser el Mashiach generacional. Y vemos esta figura profética en lo que es Adán, el alma viviente, y en el postrer Adán, espíritu vivificante, nuestro rey Mashiach, Yehoshua. Y vamos viendo cómo en un hermano que fue el primogénito, como lo fue en Esaf, como lo fue en Ismael, como lo fue en Rubén, los primogénitos, su inclinación fue hacia lo malo. Se dejaron gobernar por este espíritu de Belial y influenciar su espíritu. Y como dice nuestro rey Mashiach Yehoshua, que el espíritu sale de su casa, el espíritu malo, y anda por ahí divagando, y de pronto regresa a su casa, la encuentra limpia, desordenada y vacía, limpia, ordenada y vacía, y va por otros 7 espíritus y vienen a ser 8, y el postrer estado de este individuo viene a ser peor que el primero. 8 espíritus inmundos. Y entonces vemos que Faraón se daba cuenta ahí en el versículo, capítulo 41, verso 38, cuando le decía a sus oficiales: oh, ¿dónde podremos encontrar otro hombre como este, donde haya el Ruach divino dentro de él? Entonces había un Ruach diferente en Joseph al que había en Rubén. Aleluya. Bendito sea el Eterno. Entonces, ¿qué Ruach había
en Joseph. Nos dice ahí en el profeta Isaías, ahí en el capítulo 11, verso, vamos a leer del 2 al 5. Dice: el ruaj de Jehová reposa sobre él, el ruaj de sabiduría y de entendimiento, el ruaj de consejo y de poder, el ruaj de conocimiento y misericordia lo llenará. El ruaj de temor a Jehová, él no juzgará por lo que sus ojos ven, ni decidirá por lo que sus oídos oyen, sino que juzgará con justicia al empobrecido, decidirá con equidad a favor del humilde de la tierra. Aleluya. También vemos otro caso, lo vemos ahí en el Brit Hadashah, en el pacto renovado, en el libro de los Hechos del Ruaj, a través de la vida de los apóstoles. Ahí en el capítulo 7, del verso 9 al 10, vamos a leer. Estamos hablando de la vida de el diácono Esteban, un hombre lleno del Ruaj HaKodesh también. Y él estaba hablando, ahí estaba diciendo: por envidia los patriarcas vendieron a Joseph como esclavo, quien fue llevado a Misraim, a Egipto, pero Jehová Elohim estaba con él. ¿Cómo estaba? Su Shekinah, su Ruaj ahí en él, y lo libró de todas sus desgracias. Él le dio sabiduría para ganarse el favor del rey de Egipto, del faraón, que lo nombró gobernador del país y del palacio real. Aleluya, aleluya. Este era el Ruaj que dirigía a Joseph, la presencia de Jehová a través de su Ruaj. Ahí era eventual. Jehová usaba un hombre y lo llenaba con su Ruaj, así como después lo hizo con Moshe. Vemos hombres como el rey David también. Y vemos ahí una cita que les quiero compartir en el Brit Hadashah, en el libro de Yohanan, en el Evangelio de Yohanan, capítulo 16, verso 13, que dice: sin embargo, cuando venga el Ruaj de la Emet, el Espíritu de la verdad, él los guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia voluntad, sino que hablará solo lo que ha oído, y él les revelará lo que ha de suceder después. Aleluya. Nosotros necesitamos ese Ruaj para no hablar, para no emitir juicio de acuerdo a lo que vemos, oímos, entendemos, a nuestra experiencia debido a lo que somos, sino a lo que el Ruaj HaKodesh, el Ruaj de nuestro Abba, nos indique. Dice ahí el libro de los Hechos del Ruaj a través de la vida de los Sheliach, de los apóstoles. Ahí en el capítulo 1, versos del 6 al 8. Dice que cuando estaban todos juntos, le preguntaron a Yehoshua HaMashiach: Adón, ¿en este tiempo restaurarás el reino de Israel? Yehoshua les respondió: ustedes no necesitan saber los tiempos o las fechas que el Abba ha guardado esto bajo su propia autoridad, pero recibiréis poder cuando el Ruaj HaKodesh venga sobre vosotros, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Yehudá y en Shomrón, y en verdad os digo que hasta lo último de la tierra. Entonces necesitamos ese poder del Ruaj HaKodesh para hacerle testigos en nuestra propia vida, en nuestro propio matrimonio, en nuestra propia casa, en nuestra propia familia, en nuestra propia Kehilá, y así, de cierto os digo, hasta lo último de la tierra. Necesitamos ese poder que da el Ruaj HaKodesh, como se lo dio a Joseph, y no las influencias espirituales de Belial que llevan al hombre a la perdición, como le sucedió a Ismael, a Esaf, a Rubén. Dice por ahí otra cita. Vamos a ver ahí en el mismo libro de los Hechos del Ruaj a través
de los Sheliach, capítulo 2, verso 38 y 39. Vemos el sermón de Simón Kefa. Simón Kefa les dijo: vuélvanse de sus pecados, hagan teshuvá, regresen a Jehová vuestro Abba, y sea cada uno de ustedes sumergido en la Tevilá en el nombre de Yehoshua HaMashiach para perdón y liberación de sus pecados, y entonces puedan recibir el regalo del Ruach HaKodesh, el don del Ruach HaKodesh. Porque la promesa es para ustedes y para sus hijos, para los que están cerca, para aquellos que están lejos, y para cuantos Jehová Sebaot, vuestro Elohim, llame. Aleluya. Amados Ajim y Ajayot, ponemos estos dos paralelos. Estamos viendo cómo opera el espíritu de Belial en el espíritu del hombre, y cómo opera el espíritu de Jehová, el espíritu de Mashiach, Yehoshua, en el espíritu del hombre. Y bien, nosotros somos llamados a ser del reino de la luz, a pelear del lado del trono celestial, y necesitamos esa llenura. Así es que si todavía hay pecado, si todavía Belial tiene influencia, si todavía las lujurias nos han torcido el camino, nos han nublado la visión, ¿qué dice Sheliach Kefa? Vuélvanse de sus pecados, hagamos teshuvá y hagamos tevilá en el nombre de nuestro Rey Mashiach Yehoshua para perdón de nuestros pecados y ser liberados del poder del pecado. Aleluya. Porque para nosotros es esa promesa. Para eso fuimos nosotros llamados. Aleluya. Bien, amados Ajim y Ajayot, espero haya sido de bendición esta porción. Ruego alaba que os dé espíritu de sabiduría, llenura de su Ruach HaKodesh, para seguir peleando la buena batalla de la fe. Con la ayuda del Eterno, nos estamos reuniendo el próximo Shabbat. Shabbat Shalom. Lei Raot. Hasta pronto, amados.